Bueno, pues primero que nada estoy contenta, Ana, por conocerte por primera vez desde el año pasado que Sí, estaba platicaba contigo, que eras de Colombia y que yo decía, ay, te puedo preguntar esto porque no sé cómo se pronuncia y cosas así. sí. Pero bueno, gracias por estar aquí en el video de hoy, donde básicamente a mí me gusta saber cuáles son las metodologías o cómo aprenden las otras personas, cuántas personas, cuántos idiomas habla una persona, cómo le llamó la atención estudiar por ese idioma y muchas cosas más. Entonces, a mí me gustaría desde un inicio saber, primero, cuántos idiomas hablas. Pues realmente yo diría que español, inglés los hablo como fluido y el francés siempre estoy como en proceso de aprenderlo, pero es un intermedio con francés, la verdad. Y bueno, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres, Ana? Yo soy de Colombia. ¿Y a qué te dedicas actualmente? Bueno, ahora en este momento estoy dedicada a estudiar y también dicto clases de inglés online con varios estudiantes de diferentes sitios. ¿Cómo fue que te llamó la atención de decir, el día de hoy yo me voy a convertir en una maestra? Quiero decir, tú desde un inicio tomaste la iniciativa de querer decir, no, yo creo que a mí lo que me motiva, lo que me apasiona, pues es el idioma, entonces voy a decidir estudiar inglés y vemos qué es lo que pasa, o estudias otra carrera y después te desviaste, optaste por inglés. Te digo esto porque a mí me está pasando algo igual. Es una larga historia, digamos que yo soy un caso un poco raro porque no tenía muy claro qué quería hacer en la vida en mis veintes, por Ajá. así decirlo. Pero digamos que el último trabajo que tuve así como de oficina era como asistente de un presidente de una multinacional. Obviamente que la mayoría de trabajos que tuve ahí antes de eso se me abrieron las puertas por ser bilingüe Ajá. y por saber inglés. Entonces siempre tuve como la ventaja de poderlo practicar. Pero digamos que ya cuando decidí dedicarme a dar clases de inglés fue un poco porque estaba un poco cansada de estar en una oficina todo el día y Ya no tener un quería ser trabajo. Godín, ya no quería ser Godín. Sí, era un trabajo súper estresante un poco y todo eso, entonces decidí que quería emprender y hacer algo por mi cuenta y de ahí decidí, incluso medio aventurera, vendí mi apartamento y quería volverme como nómada digital y entre haber decidido eso, pues me surgió en un momento me surgió un trabajo que era dar clases presenciales de inglés, pero después con la pandemia, pues todo se convirtió en versión online y pues a mí me sirvió antes un montón porque ya podía dictar más clases con personas que no estuvieran donde yo estaba. Y entonces, pues ha sido más o menos desde antes de la pandemia un poco lo de las clases. Ajá. Y adicional a eso, pues me gusta mucho como tener un trabajo donde genere un impacto positivo como en la vida de la gente, básicamente, que era algo que no sentía que pasara mucho en mis otros trabajos. Como que ya sientes como más ese propósito, yo siento, como que sientes ese propósito también de ayudar a los demás. Pero tengo curiosidad en saber si, por ejemplo, tú antes, quiero decir, no sé, a lo mejor en la primaria, en la secundaria, que es donde nosotros aquí en México empiezan a enseñar inglés, desde ahí te llamó la atención, ¿desde cuándo te llamó la atención el inglés? Bueno, la historia en inglés es más larga aún, pero voy a tratar de resumir. No, de hecho, el inglés, digamos que en mi caso y de mis hermanos, nosotros no tuvimos mucho exposición, digamos, a aprender en inglés cuando estábamos pequeños, Ujú. solamente más o menos hasta que entramos a bachillerato, secundaria, bueno, más o menos eso, Equivale, hicimos. equivale a nada. Sí, que Ajá, hicimos sí, como digamos que de 14 años, 15 ajá. hicimos un cambio de colegio y ahí nos pidieron un nivel de inglés muy alto que ninguno tenía. Nosotros tuvimos que ir a tutorías personalizadas porque no sabíamos casi nada, no lo practicábamos casi,
Pero digamos que de ahí, de esa nivelación un poco que empezamos a tener, yo me interesé mucho por los idiomas, me empezó a gustar mucho, empecé a escuchar mucho música en inglés y películas y series en inglés, y yo siempre las veía en inglés con subtítulos a español, y yo creo que eso me sirvió muchísimo. Lo mismo con la música, yo siempre buscaba las letras de lo que decía, y siempre tenía como ese interés en el inglés, así que ya llegó un punto cuando tenía 17, 18, que yo me fui a vivir a Estados Unidos, Ujú. que, que ya digamos que yo sabía que iban a decir leyendo los subtítulos, ya sabía que iba a decir el personaje, porque a veces viste que están un poco adelantados o así. Ajá. Entonces ahí ya decía, bueno, ok, tengo pues un mejor nivel. Pero realmente cuando yo llegué, tuve que estar en el college, em, hicieron exámenes y yo no sabía el inglés académico, entonces pues lo tuve que aprender a escribir ensayos, argumentar como ellos argumentan, bueno, nivelarme como en toda la parte que era de academia de ellos ya a nivel de un college. Y después de eso terminé un certificado, un diploma en interpretación que tenía un énfasis como en interpretación judicial, entonces era muy interesante, pero ahí ya entonces un poco que subí un poco el nivel ya como algo más especializado. Pero cuando después volví a Colombia, realmente nunca me surgieron oportunidades para ese campo específicamente, sino más por el lado administrativo y todo eso, y bueno, terminé entrándome por ese lado de las oficinas y de ser asistente y todo eso. Wow, porque, bueno, ahí quería comentar algo de lo que dices de la enseñanza del inglés en nuestras escuelas públicas. Bueno, y no sé, a lo mejor ya es diferente, ¿verdad? Pero muchas veces estamos cursando el inglés desde el básico, pero no nos enseñan a pronunciarlo. Entonces, puedes ver las letras. A mí me pasaba que en la secundaria, por ejemplo, me gustaba traducir, decía, había muchas traducciones, ¿no? Y por lo regular la maestra, decía, hoy toca esta traducción y mañana esta. Entonces, al fin de mes eran como 30 traducciones, o más. Entonces, llegaba a fin de mes y decía la maestra, una vez dijo, ¿saben qué? Para pase examen, mañana necesito todas las traducciones del mes. Y todos, pero ¿cómo? Es que yo no las hice, pero yo, como a mí me gustaba de traducir, pues ya en aquel entonces, pues yo ni siquiera tenía un diccionario digital, era el Araúz ahí, rojo, buscando palabra por palabra y traduciendo, ¿no? Como que, pues ahí empieza como ese primer contacto en estar descifrando como el significado y después el significado de cada palabra. Bueno, ahora el tratar de comprender lo que dice la oración o el texto. Ujú. Entonces pasaba que yo una vez dije, ¿saben qué? Yo tengo todas mis traducciones, agarren la libreta. Creo que les cobré 5 pesos a cada uno porque Ya dije, tenías el negocio montado. pues ahí había business. Pero dije, al final, la que gana ventaja, pues soy yo, porque pues yo fui la que recordé, la que memoricé las palabras, el beneficio pues me lo hice yo, ¿no? Claro, sí. Y fíjate que desde ahí yo dije, ¿qué voy a estudiar? Dije, yo creo que voy a estudiar idiomas porque a mí me gusta mucho esto del inglés. Entonces, pues Ujú. yo creo que por ahí me voy. Pero después dije, fíjate qué mentalidad tenía en aquel entonces. Yo decía, no estudies idiomas, porque primero algo que sea como más fácil encontrar un trabajo y ya después ya te Sí. vas por el inglés, ¿no? Y ya hace como el año pasado, no, hace como, sí, hace 2 años, decidí tomar un curso de inglés, porque yo dije, bueno, a mí siempre me llamó la atención estudiar inglés y como, ¿por qué no? No, al final no es un gasto, sino es como una inversión en ti, yo así lo veo. Sí, Entonces, claro. estudié 2 cursos en una escuela eh, y me di cuenta que es muchísimo el material, muchísimo a veces el vocabulario, y obviamente, pues el maestro con 30 alumnos no se va a sentar contigo y mira, te voy a enseñar cómo se pronuncia palabra por palabra, ¿verdad? Porque pues tienes que tener o cubrir a lo mejor ciertos temas y no sé, o todo el libro en 3 meses, 4 meses, pero
¿cómo le metes, por ejemplo, al alumno un libro en 3 meses? Que se lo coman y que fuera, o sea, no es tampoco tan fácil, digo. Entonces, Ujú. yo tomé 2 cursos y dije, bueno, hasta aquí yo creo que voy a parar. Entonces, porque en una, pues, pues económicamente, pues no, ya no podía solventar seguir pagando esa escuela. Y otra dije, bueno, si hago un análisis, realmente llevo 2 cursos y no, y si todavía ni lo hablo, o sea, voy a seguir pagando mucho más y todavía no veo progreso. Si viera progreso, digo, continuaba ahí. Claro. Entonces decidí agarrar mi libro y empezar a estudiar palabra por palabra, cómo se pronunciaba, escuchando, hay muchas herramientas, ¿no? Para escuchar la pronunciación y lo más cercano también que puedas. Y empezar a hacer amiguitos de otras partes del mundo y porque no tienes otra opción, no te puedes escapar, o hablas inglés, ¿no? Para que te Claro. entiendan. Entonces, poquito a poquito, así ir descifrando, empecé a darme cuenta que existían esos phrasal verbs que ni idea antes me habían dicho que era, ¿no? Y he preguntado, de verdad, he preguntado a personas, ¿no sabes qué es un phrasal verb? Dicen, no, y llevo 4 años en la escuela. Yo, 4 años y no, o sea, en algún momento nunca les han comentado esto. Entonces, Sí. como esa fue como mi experiencia en cuanto a lo que veo aquí en las escuelas, cuando tienes un grupo designado de una cantidad, es algo grande en el salón. Bueno, eso es lo que vi y lo que puedo opinar. No sé cómo haya sido ya las experiencias o cómo es la educación también en Colombia en cuanto a la enseñanza del inglés. Sí, definitivamente tienes razón. Yo creo que, pues, digamos que el idioma, los idiomas se pueden aprender de diferentes maneras y digamos que también depende, a veces puede depender de la edad, aunque yo soy una firme creyente en que la edad no importa si realmente tú le pones como la voluntad y sobre todo si te parece interesante lo que estás estudiando, tú puedes seguir haciéndolo definitivamente. Em, pero sí, digamos que las escuelas tradicionales pues se basan mucho precisamente como en un libro, generalmente tienen un texto que están siguiendo, no hay, como tú dices, como un seguimiento personalizado. Entonces, cuando un grupo es muy heterogéneo y tiene muy diferentes niveles, hay personas que se van a frustrar, los que van más atrás, y hay personas que se van a aburrir, que son los que van más adelante. Y pues definitivamente también a veces depende del profesor y que el profesor mantenga como interesada a la gente. Por eso la mayoría de veces digamos que los profesores de inglés, pues cuando realmente quieren que el estudiante avance, les van a recomendar que hagan como así sea al menos una vez o dos a la semana, que hagan un seguimiento personalizado, a veces complementándolo con esas clases en grupo. Entonces, no hay como una fórmula mágica. Yo veo, digamos, que en internet hay mucha gente que, digamos, se aprovecha un poco del desespero de las personas y les dice, ay, aprende inglés en 3 meses, Imposible. la Yo no forma sé en que cómo te hay gente dan. que cree eso, de verdad. Sí, exacto. Ay, la forma en que los profesores te quieren enseñar está mal, aprende conmigo, que conmigo aprende súper fácil sin ningún esfuerzo mientras duermes o cosas así que yo digo, Dios mío, pero pues, y hay personas que realmente, y de hecho, digamos, mis propios alumnos me han contado la cantidad de dinero que gastan y que invierten porque yo siento que hay personas que creen que entre más dinero le inviertan a algo, más van a aprender y pues realmente no es cuestión de cuánto dinero inviertes, es cuestión de cuánto tiempo y cuánto interés tienes en lo que quieres aprender. Y le dedican. Entonces, definitivamente las clases en grupo pueden ser muy interesantes y uno siempre igual puede sacarle un provecho a cualquier proceso como sea de aprendizaje. Estar en grupo es bueno porque igual tienes compañeros, puede que crees una amistad, puede que practiques con ese compañero, la socialización pues hace que te motives más para hacerlo si ves que los demás están estudiando, puede haber como un sentido un poco competitivo de querer ser el mejor o de que te vaya mejor que a otro. Entonces puede tener muchas ventajas y hay muchas personas que, digamos, cuando están aprendiendo solas, llegan a un punto en el que dicen, necesito ya como socializarlo.
o practicar con alguien más. Y pues a veces no es suficiente como ese uno a uno que tienen con un tutor, sino que realmente pues necesitan salirse de esa burbuja en la que están y socializarlo un poco. Para eso, digamos que yo creo que el internet es muy bueno, pues yo he leído he leído o he visto blogs sobre personas que crean grupos y entre ellos mismos aprendiendo se ayudan mucho. Eso me parece muy interesante y realmente pues muestra que el aprender realmente depende bastante del alumno. Sí, yo creo que Depende mucho y pues yo lo veo mucho con los míos, con mis alumnos. Hay algunos que no tienen el tiempo, que están estresados, no pueden dedicarse tanto entre clases a estudiar y pues obviamente que van a avanzar mucho menos que personas que realmente a veces me dejan sorprendida con los avances que hacen en muy poco tiempo, porque realmente llegan con preguntas, hacen cosas por su cuenta, revisan links, revisan todo el tiempo diferentes herramientas. Entonces están en un nivel intermedio y al mes ya están en un trabajo usando inglés. Entonces, pues todo, hay de todo, ¿no? Pero yo diría que sí, digamos que en la escuela tradicional no vas a aprenderlo todo, pero tampoco está mal, o sea, también ayuda mucho. claro, Ujú. digo, a nada, de a poquito. Yo siempre he dicho que, bueno, para mí, quiero preguntarte, para ti, cuál es la clave, ¿no? Como cuál es la clave, no quiero decir que sea el secreto, pero la clave para, para aprender un idioma. Para aprender en 3 meses. No, mentira. Yo diría, y incluso hay una charla de TED de esto, pero es mantenerlo interesante, mantener interesante. Yo lo primero que le pregunto a mis alumnos cuando empezamos a clase, la primera vez que hablamos es cuáles son tus metas y qué quieres hacer y qué te interesa de aprender inglés. Hay personas que les interesa, no sé, eh, viajar, hay personas que les interesa para su trabajo, hay personas que les interesa leer misterios de asesinatos y crímenes, o lo que sea. Mientras les parezca interesante, entonces pues van a dedicarle más tiempo, con más gusto y van a tener una actitud positiva. Porque eso es como un segundo punto y es que la mayoría de personas que empiezan conmigo empiezan desde un punto como de resistencia, como una negatividad, como, ay, es que ay, yo siempre he sido muy malo con el inglés, yo no sirvo para eso, el inglés lo detesto, o sea, prefiero cualquier cosa menos inglés. Y entonces ya ahí, pues obviamente Ahí lo regresa para su casa. es No te difícil, dice. no, porque ahí ya entonces lo que hacemos es que hacemos ese proceso de perder del negativismo y volverlo positivo. Y hay personas que incluso tienen una reacción física, realmente entran como en pánico cuando les van a hablar en inglés. Les da ansiedad, les sudan las manos, se bloquean, no se les ocurre nada. Y eso viene o a veces tienen experiencias negativas. O sea, hay personas que a veces trataron de hablar y las trataron muy mal y ya su cuerpo reacciona como, uy, no, te van a volver a insultar o te van a tratar mal, entonces mejor no digas nada. Entonces, a veces también es cuestión de eso. Yo diría que es más que todo la actitud, mantener una actitud positiva, mantener, o sea, saber que igual ahorita con tantos recursos que hay en Internet, pues tú puedes encontrar información sobre lo que a ti te gusta. Ujú. No seguir como el típico libro súper aburrido, porque realmente eso pues no ayuda mucho al proceso. Pero cuando tú encuentras lo que te gusta, como yo hice, por ejemplo, con las series, con la música, hay personas que les gusta leer o leer poesía o yo qué sé, hay personas que leen las noticias, pero ahorita hay muchísimos podcasts de infinidad de temas, entonces escuchar podcasts hay muchísimas cosas que se pueden hacer para tener como esa exposición al idioma, pero que sea chévere, que sea divertida. Mucha gente dice como, ay, no, pues consígase un novio que hable inglés y verá. Y sí, o sea, en cierta parte es cierto, porque cuando tú tienes el novio, pues te interesa
practicarlo y te interesa aprender y le metes emoción y es chévere. Entonces, eso es lo que tienes que hacer, sin que necesariamente sea para Exacto. el novio. No, o por ejemplo, hay un grupo que yo sigo, hay un grupo que se llama IMP en Facebook. Ahí entras y puedes participar en como diferentes reuniones. Entonces, eso te motiva también porque a lo mejor postean X tema, ¿no? Hablan sobre, no sé, géneros musicales, suponiendo. Y tú, si tienes a lo mejor un nivel, pues, bajo, no tan bajo, pero quieres a lo mejor decir más, ¿no? Te expresas o puedes decir, I like, diferentes tipos. Pero si tú quieres emocionarte porque de repente encuentras amiguitos en la reunión y coinciden después en otra y que, no, que yo soy de, no sé, ¿qué se me ocurre? Polonia o yo soy Ujú, de Alemania. Entonces te motivas más porque tú quieres, después es a lo mejor, creas amistades, creas lazos exacto. y quieres a lo mejor expresar todos tus pensamientos, igual compartir acerca a lo mejor de tu cultura, ¿no? Entonces eso también Ujú, te motiva porque tú dices, no, pues a fuerza tengo que estudiar inglés porque si no, ¿cómo le voy a, cómo me va a entender? ¿No? claro. Y esa Entonces, es la parte de la socialización que te decía. ajá, Obviamente que si hay como esa parte positiva de socializar, pues vas a aprender muchísimo más rápido. sí. Y ahora, quería preguntarte, ¿te ha pasado o te pasa que de repente quieres decir una palabra en español y no te la sabes en español, pero te la sabes en inglés? Sí, y sí y no. O sea, esto le pasa mucho a las personas bilingües o trilingües o lo que sea. A veces hay palabras que realmente no tienen una traducción directa, entonces simplemente la tienes que explicar en el otro idioma porque no tienen esa traducción directa. Pero también digamos que es un buen ejercicio, tratar de, por ejemplo, no irse como al Spanglish un poco, que digamos yo que vengo como de la educación de la traducción, pues yo soy un poco purista, yo creo que los lenguajes, los idiomas hay que tenerlos separados, no Sí. mezclarlos. Pero mucha gente cae como en ese Spanglish de meter una cosa de inglés que la vuelven como españolizada o al revés. Ujú. Pero sí, claramente sí sucede porque hay muchas palabras en un idioma que no existen en el otro, o también hay veces simplemente tu cerebro no decide por qué lado irse. A mí, digamos, me pasa algo raro y es que, por ejemplo, alguien me dijo algo en español, pero por alguna razón yo me acuerdo en inglés de lo que dijo. Ujú. O realmente, digamos, a veces uno sueña cosas en inglés o, digamos, yo generalmente las notas, los apuntes que tomo y todo lo escribo en inglés más que en español. Entonces, sí se vuelve un poco extraño, o sea, tu cabeza empieza como a mezclar cosas. Ya de repente te Em, hablan, de repente te hablan y te dicen, ¿entendiste? Y yo de repente digo, yeah, I got it. O sea, o puedo, mi mente es como de que te puedo dar la respuesta en inglés, ¿no? O sea, pero la digo mm, en español, pero tú por automático ya ujú. la traduces. Sí, exactamente. Pero sí es bueno tratar de hacer el ejercicio de no dejarlos mezclar del todo, Sí, realmente, porque digamos que es un ejercicio mental que estás haciendo. Ujú, sí, sí, pero sí me pasa. Y también cuando dices a los sueños en inglés, mi primer sueño fue hace 2 años cuando decidí comenzar a estudiar por mí misma, que empezaba a hablarlo, que empezaba ajá. a estudiar más y más y de repente soñé que estaba hablando yo en inglés y dije, bueno, por lo menos es una buena señal de que ahí voy en el camino, ¿no? Sí, Y yo creo que luego me han preguntado ¿cómo le puedo hacer o dónde puedo aprender inglés. Les digo, realmente son infinitas las herramientas que te da el Internet. Ya está en ti, que le dediques el tiempo y pues al final también es como mucho, pues dedicarle tiempo a repasar, a memorizar a veces los verbos. No te gusta ver una lista de verbos, bueno, toma un texto que a lo mejor sea de tu interés
y ahí puedes ir aprendiendo los verbos. Me pasa que de repente estoy estudiando un texto. Yo sigo, por ejemplo, un libro, de repente cuando me aburre el libro me desvío y me pongo a leer o a traducir una canción. Y también, por ejemplo, en las traducciones, perdón, en las canciones, ayuda mucho porque vas escuchando cómo se linkean las palabras que de repente, cuando lo hablan rápido, no entiende uno por qué lo dicen tan rápido. De repente juntan dos y ya hace como otro sonido, después se juntan como tres Ujú, y suena otro, ¿no? Y ujú. eso pues no sé si en la escuela enseñan esa parte, pero a muchos este, se les es difícil a veces entender a los nativos o a a otras personas que igual están hablando Sí. inglés. Ujú. Eso no sé. Allá en Colombia, no sé si les enseñan esa parte. Digo que al final yo lo descubrí, ¿no? Yo lo descubrí de que, a ver, yo quiero cantar la canción bien porque no quiero estar ahí diciendo no sé qué cosas en otro idioma. Yo quiero realmente cantar esa canción en inglés y ahí es donde, a ver, me voy a ir línea por línea y estoy atenta de cómo Sí, pronuncia y de repente dije, no, ahí hubo algo, entonces ahí fue donde yo, lo sí, pegó del otro. Sí, realmente, pues digamos que hay dos cosas. Una es que, y de todas maneras, en cualquier idioma, no solamente en inglés, los nativos siempre van a pegar las palabras cuando hablan rápido. No sé, bueno, en México debe haber zonas, digamos, en que las personas hablan un poco más rápido y más pegado, y otras zonas en las que hablan un poco más pausado. En Colombia existe lo mismo, y en la gran mayoría de idiomas pasa eso. En francés, de hecho, tiene un nombre que se llama la aleación, y ellos unen una vocal con la siguiente para que suene bonito, básicamente. Entonces, es algo que no solo pasa en el inglés, pues creo que no es algo así como que un tema que toquen en una clase tradicional realmente de inglés. Es más un poco cuestión de aprenderlo con el listening, como estás haciendo tú, un poco de ponerle atención. Con el inglés es un poco difícil porque el inglés tiene muchísimos acentos, regionalismos. No existe un inglés perfecto para hablar o una pronunciación perfecta realmente. Eso es como un mito. Pero sí, digamos que los nativos siempre van a hacer eso, van a unir cosas. Y lo segundo es que el inglés pues tiene algo que no tiene el español, y es que no es literal. O sea, en español todas las letras que están escritas se pronuncian, y en inglés no, en inglés van a cambiar la entonación, van a cambiar la pronunciación, digamos, de las vocales. Cada vocal tiene oficialmente dos pronunciaciones, pero a la vez tienen muchas más. Y así, entonces no es un idioma que es literal. Y la única manera, digamos, que de poder manejar eso es exponiéndose lo que más puedas al idioma, y sobre todo a diferentes regionalismos, a diferentes acentos, para que un día si alguien te habla que no es como de la ciudad donde tú vives o lo que sea, pues tú le puedas entender, digamos. sí, Ujú. sí, era lo que te decía, por ejemplo, de este grupo, empiezas a escuchar los diferentes acentos y entonces, o sea, realmente, obviamente sí trata uno de llegarle, ¿no? A sacar los sonidos para que sea más entendible, pero te das cuenta que sí, o sea, somos mexicanos, hacemos lo máximo que se puede también, pero también hay personas de la India, hay personas de Rumania, y su acento, ahí está, porque es parte de nosotros, es parte como muy pues ya lo Sí, llevamos en la sangre, tampoco no es sí, como que vamos a nacer en Estados Unidos, ¿verdad? Pero sí, a veces, bueno, no me sale la pronunciación, bueno, a veces también hay incluso videos donde te explican, a ver, cómo sacar esta palabra, ¿no? Y bueno, uno hace lo más que se puede en cuanto a llegarle al tono de la pronunciación, pero tienes razón, digo, cada país, cada persona tiene su forma de hablarlo y es muy padre, ¿no? sí, definitivamente, digamos que hay algo que es la enunciación,
que es la claridad con la que tú dices la palabra. Cuando, por ejemplo, tú haces interpretación, pues ahí aprendes un poco más a cómo hablar un inglés que sea más neutro, como que lo entiendan mejor personas de diferentes países, que no son tan regionalizados. Un inglés como más estándar, o sea, digamos que es un poco como el inglés que oyes en las noticias, o un inglés que es un poco más trabajado profesionalmente, por así decirlo. Ajá. Pero eso no quiere decir que los acentos estén mal. Yo realmente creo que en la diversidad de los idiomas y los acentos, y los acentos están bien. Realmente yo no creo que haya una necesidad de sonar como un nativo específicamente, porque te toca escoger uno. O sea, ok, voy a hablar como un nativo de New York, o voy a hablar como un nativo de Texas, o voy a hablar como un nativo con el West Coast accent. Entonces, pues ahí ya te estás tratando de especializar en un regionalismo, que no está mal tampoco, pero pues me parece que ya es eso, una especialización. Realmente lo importante de un idioma en general es que te entiendan y que tú lo entiendas. Y que Y conectes, ¿no? digamos, También. exacto, digamos que a nivel, sí, a nivel del idioma en sí, pues esa es la meta. Ya digamos que si tú quieres sonar como que naciste en un sitio, ok, lo puedes hacer también, pero no te frustres por eso, no te frustres si de pronto suenas como que no eres nativo. Realmente si estás hablando claramente, estás enunciando lo que dices, y las personas te entienden, pues incluso a sonar más profesional que muchos nativos, por ejemplo, ¿sabes? Porque lo que tú dices, unir las palabras o no pronunciar la T bien pronunciada, digamos, o no bien pronunciada, sino, digamos, no pronunciarla, o hacer, digamos, el flap T, bueno, o como sea, que es como muy de la región del sur, pues digamos que no te va a sonar tan profesional como si la enuncias bien y la pronuncias mejor, porque hay personas que no son del sur que de pronto van a quedar como, ok, dijo esto, dijo lo otro. Entonces, am, a nivel, digamos, de Business English, pues es mucho más preferible que hables pausado, no tan rápido, que enuncies lo que dices para que todos los que están en la reunión entiendan. Y que hables pausado no quiere decir que no sabes o que no eres fluido, quiere decir que quieres que te entiendan. Entonces, también depende mucho lo que te digo de la meta que tenga cada persona. Bueno, ahorita regresando un poco, cuando empiezas a estudiar inglés, ah, yo siempre digo, se siente algo raro al comienzo, porque sientes como tu cerebro va estructurando, como, a mí me pasaba como ver aquí el sujeto, el verbo, al inicio, para ir empezando a hablar, tus primeras palabritas, tus primeras oraciones, entonces como de repente sientes que se te activa como ahí un robot o algo, no sé, pasa algo en tu cabeza porque se te activa algo y lo sientes. Y yo le dije, o sea, ¿es normal estar sintiendo eso al inicio, porque ya después ya como que se te vuelve natural, pero no sé Exacto. si a ti te pasaba lo mismo. Es un poco, digamos que yo lo que les digo a mis alumnos es que son pasos. Primero está el paso en el que tú no tienes suficiente vocabulario y eso, entonces todo lo tienes que tratar como de traducir un poco, porque tu cerebro todavía piensa todo en español. Entonces tu cerebro une las ideas en español, luego las traduce y luego pues trata de decir lo más parecido que le parece a esa idea que tuvo. Cuando ya empiezas a practicar, como empiezas a generar diferentes conexiones, lo que tú dices, neuronales en tu cabeza, y el inglés empieza a estar almacenado en otra parte, por eso es un poco difícil, porque el cerebro tiene que empezar a irse para ese lado cuando necesita la información y no para el lado donde tiene el español. Entonces ahí ya empiezas a pasar a un segundo nivel, que es cuando ya puedes estructurar ideas sin tenerte que ir al español, sino directamente al inglés. Y ese proceso depende mucho, a veces depende de la edad o depende de cómo lo estudias. Puede ser como tú lo estás diciendo, que es la manera académica, que es
ok, voy a dividir esto en sujeto, en verbo, en predicado, qué es lo que quiero decir, quién lo hizo, qué está haciendo el verbo y necesito agregar la información a esa acción, ¿cierto? Pero hay muchas personas como los niños o la gente más joven o personas que aprenden solo exponiéndose y repitiendo, que puede que sean fluidos y puedan crear oraciones y todo sin tener esa estructuralidad del sujeto, verbo, predicado. Yo diría que eso pasa más en los jóvenes y ya cuando uno es más adulto, si quieres aprender y eres mayor de 25, 30, ya te vas un poco más hacia el lado de tener que aprender académicamente, así por esos bloques que tú me dices. Pero las dos formas funcionan, las dos formas funcionan. Claro. Oye, y te quería preguntar ahorita actualmente algo que no sé, que quieras decirnos, que tengas algún grupo en Facebook o algo donde donde nos puedas proporcionar información o algo que nos quieras compartir. Sí, pues yo tengo, digamos que mi página, que es donde hablo un poco de mí y de mis tutorías, que es facebook.com/Nita, como N de niño, I de iglesia, T-A, tutoring. O si no, tengo un grupo que se llama English Tips and Resources. Y en ese grupo publico mucho como links de material con el que yo trabajo en mis clases, que encuentro cuando estoy investigando. Yo no trabajo con una sola cosa, sino dependiendo mucho de mis alumnos. Entonces a veces encuentro cosas que me parecen interesantes para que otros puedan estudiar ahí. Entonces publico en ese grupo también. Oye, Ana, ¿y algo que quieras decir para los demás que quieran aprender un nuevo idioma? ¿Tú crees qué opinas de aprender un idioma? ¿Tú invitas a los demás a aprender un nuevo idioma y por qué? Claro que sí. Yo cuando conozco personas que me dicen, oh, no sé, estoy pensando a ver si conseguir un nuevo trabajo, no sé qué quiero hacer, bueno, lo que sea, siempre les digo, estudia inglés o estudia otro idioma. Realmente no tiene que ser inglés, puede ser otro idioma. Aprender un idioma te hace pensar diferente, te abre la mente a culturas diferentes, te deja comunicarte con personas que vienen de sitios totalmente diferentes al tuyo, entonces eso te genera muchísimo crecimiento y adicional a eso, pues también te va a abrir muchas puertas a nivel laboral y te va a dar una ventaja sobre las habilidades que tú ya tengas, entonces definitivamente se lo recomiendo a la mayoría de personas y dejar un poco la parte negativa y tratar de ponerle como ese positivismo de sí, estoy aprendiendo, estoy abriendo puertas acá, quién sabe en el futuro qué oportunidades puedan salir de esto y verán que es mucho mejor y más rápido aprender así. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues te quiero agradecer por tu tiempo, gracias por estar aquí unos minutos conmigo en esta pequeña entrevista. Mucho gusto también por conocerte por primera vez y compartir todos estos pues, tips, experiencias también tuyas de aprender un nuevo idioma. Bueno, nada que agradecerte hasta, bueno, no digo Colombia porque andas ahorita por Canadá. En Toronto, sí. Andas en Toronto. Y bueno, pues muchas gracias, Ana, por tu tiempo. Y bueno, ahí igual voy a compartir o voy a escribir abajo del video tu link Gracias, para Ana. las personas que quieran entrar a tu grupo y puedan encontrar esas herramientas para estudiar inglés que a veces, aunque unos no les tomen mucha importancia o que digan, no, eso para qué, pero realmente son herramientas que te salvan la vida en cuanto a pronunciación, gramática, porque ya son herramientas que recomiendas después de haber visto o has trabajado en algunas anteriormente, entonces son de mucha utilidad. Bueno, Ana, pues muchas gracias, espero estar en contacto contigo, todavía sigo en contacto contigo. Muchas gracias por la entrevista, Ana. Dale, Sara, lo mismo, me encanta haberte conocido por video. De pronto algún día nos vemos por ahí en el mundo y practicamos inglés, pero bueno, muchas gracias y pues muy buena tu iniciativa. Ojalá
ojalá puedas seguir con tu aprendizaje y después te vuelvas políglota, no sé. Tal vez eso estaba pensando, dije, bueno, ¿cuál será el siguiente? Ya una vez que le agarras amor a uno, ya quieres Claro, empezar otro. sí, realmente es algo que ya tú no puedes dejar. Yo nunca dejo de estudiar, la verdad. No, nada. Y actualmente igual sigue estudiando poco o mucho, se te vuelve un hábito. Yo creo que si no lo haces, de repente a mí, yo aunque sea un jueguito de Duolingo o algo, pero debes de haber practicado al día, aunque sea unos 5 minutos. Pero bueno, Exactamente. entonces también, bueno, esta es con la finalidad de las entrevistas, tanto en inglés, digo, ahorita eso fue esto en español, igual la siguiente puede ser una en inglés hablando de otro tema, pero Claro, para que pues se motive, ¿no? Para que vean que, ay, yo a mí me gustaría también hablar con una persona de otro país o demás, y dije, bueno, esto lo vamos a hacer en español, podemos hacer en español, en inglés, pero siempre es con la iniciativa de motivar a estudiar un nuevo idioma y pues no les dé flojera, exacto. comenzar, porque, ay, voy a empezar otra vez con el verbo to be, pues sí, vamos a empezar todo, si es necesario comenzar de cero, se tiene que hacer. Sí, siempre se empieza desde algún punto, pero ya el segundo día ya no estás en el día de antes, así que bueno, vas avanzando. Exacto, Siempre es, como dice el dicho, es progreso, no perfección. exacto. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Te mando un Bueno, Sara, un abrazo. abrazo, gracias por todo. Te mando un abrazo. Espero verte Cuídate. pronto. Ok, bye bye.